Le damos la bienvenida a nuestro invitado esta noche. Es Avelino Guillén, ex fiscal y una persona especializada en casos de corrupción. Doctor, bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias. Lo que está sucediendo ahora en torno al caso Lavajato, a todo el escándalo de Odebrecht que ha apañado la gestión de varios presidentes, no solo uno, incluido el actual presidente, depende de la confirmación imprescindible de Jorge Barata. Pero Jorge Barata no quiere colaborar porque dice que no le están dando los beneficios del caso para que él pueda cumplir con darnos la información como colaborador eficaz. Lo que ha pasado es que supuestamente el fiscal especializado Hamilton Castro, quien tiene el grupo especial Odebrecht, ha pedido, ¿no?, al juez Richard Concepción Carhuancho que no sea procesado y que pueda ser contemplado dentro del Ministerio Público como un colaborador eficaz. Pues lo que ha dicho Richard Concepción Carhuancho es que no se puede hacer esto. Él ha anulado la resolución del fiscal y ha considerado que el fiscal no puede tomar esta decisión. Usted, como especialista en estos temas, ¿nos puede explicar todos los pormenores de esto que está sucediendo? Lo que pasa es que la Fiscalía, en mi concepto, incurrió en un error. Una vez que se ha formalizado una investigación preparatoria, el fiscal no puede excluir a un imputado, a un investigado por decisión propia. Tiene que someter esta situación a una decisión del Poder Judicial. Esta petición tiene que ser presentada ante un juez, quien tiene que convocar a una audiencia donde los sujetos procesales van a discutir, van a argumentar en relación a esta petición y en consecuencia el juez, una vez escuchadas las partes, emitirá la resolución que corresponda. La norma es clara. Una vez que se ha iniciado una investigación preparatoria, se ha formalizado una investigación, la Fiscalía ya no puede tomar una decisión unilateralmente, sino que esto tiene que ser sometido a una decisión judicial. Jorge Barata está siendo investigado por dos delitos: colusión y por tráfico de influencias en su condición de cómplice. En consecuencia, para que él pueda ser excluido, tiene que haber una decisión de parte del juez. Pero por otro lado, acá tenemos una disyuntiva. O tenemos al señor Barata como colaborador eficaz o lo tenemos como investigado. ¿Queremos conocer a fondo la verdad o queremos que todo quede ahí? Yo considero que lo fundamental es contar con la colaboración no solamente del señor Barata, sino de otros altos ejecutivos de Odebrecht, entre otros Marcelo Odebrecht también, quienes tienen que decir toda la verdad, absolutamente toda la verdad. Pero hemos ido a preguntarle a Marcelo Odebrecht los detalles de cómo funcionaban los pagos a altos funcionarios en nuestro país, y lo que él ha dicho en reiteradas oportunidades es Barata, 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 Barata. Pregúntenle a él que él manejaba todo el dinero de la caja 2, de la caja de coimas de Odebrecht en el Perú, y él era el que estaba encargado de tomar las decisiones de los sobornos, los proyectos, etcétera, en nuestro país. Entonces, lo que usted dice es muy importante. Estamos en una disyuntiva. ¿Nos interesa procesar penalmente por estos delitos de colusión y tráfico de influencias a Jorge Barata? No, a los peruanos no les interesa Barata. Él además está siendo ya procesado en su país. Así es. Él va a ir a la cárcel de todas maneras. Lo que a nosotros nos debe importar es la información que Jorge Barata nos pueda dar respecto de qué coimas, cuándo se hicieron, con detalle, para poder tener la certeza de qué tanta corrupción hubo y quiénes son los implicados. Claro, es importante su interrogante, pero primero hay que entender que Odebrecht no solamente era una empresa cualquiera. Odebrecht funcionaba realmente como una organización criminal, era una organización delictiva. Por eso creó profesamente un departamento de operaciones estructuradas, un departamento de finanzas que alimentaba de recursos al departamento de sobornos o de operaciones estructuradas. Creó una contabilidad paralela encriptada con sede en Suiza y actuó de manera con compartimentaje para que cada decisión que tomaba la alta dirección, esto es Marcelo Odebrecht, tuviera un nivel de ejecución a través de determinados ejecutivos. Los detalles, el cómo, el momento, el lugar, es verdad, lo conoce
al detalle el señor Barata. Quien da la disposición, quien da la orden, quien conoce de esto es el señor Odebrecht. Pero el modo de ejecución, el momento en que se hace, cómo y en qué lugar, eso solamente lo puede decir el señor Barata. Es por eso que ahora lo fundamental para la Fiscalía es acometer y convencer al señor Barata para que se acoja a la colaboración eficaz que está en trámite, eso, también para la investigación que sigue el doctor José Domingo Pérez y pueda brindar al Perú toda la información que él conoce. Y él no puede mentir, y esa declaración de Barata tiene que ser necesariamente en Brasil, bajo la supervisión de un fiscal o un procurador brasileño. O sea, de la misma forma como se tomaron las declaraciones de Marcelo Odebrecht. Idéntico, porque ahí él no va a poder engañar ni ocultar detalles. Y obviamente con la participación de todos los abogados de las partes y de los señores fiscales peruanos. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Usted dice que hay que presentar ante un juez formalmente la exclusión de este imputado para poder tener los beneficios de la información que él nos pueda dar. ¿Esto se presenta ante el mismo tribunal, ante el mismo juez, Richard Concepción Carhuancho, claro, otro juez? ¿Cómo se hace? Ante el juez Concepción Carhuancho, que es el juez de la causa, él en su resolución que se ha publicado hoy día... O sea, al mismo juez de la causa sí se le dice, queremos excluir a este imputado de la acusación porque nos conviene más la información que él nos pueda dar y si nosotros lo seguimos procesando no va a colaborar. Entonces ahí se toma la decisión. El juez tiene que decidir. El juez. Además, eso obliga a dos cosas. Uno, a argumentar ante el juez la necesidad de exclusión del señor Barata de este proceso por tráfico de influencias. Pero queda bastante claro por qué hay que excluirlo, ¿no? ¿Usted está de acuerdo que hay que hacerlo? Por supuesto. Y también tiene que convencer al procurador anticorrupción, porque puede haber... Ese es el gran problema en el sistema judicial peruano, es que las partes no conversan y no dialogan. Pero ahí puede haber un conflicto de intereses, porque el procurador trabaja para el Ministerio de Justicia. Así ¿No es cierto? El Ministerio de Justicia depende del presidente de la República, que es uno de los que podría haberse complicado con algunas de las confirmaciones que diera Barata sobre sobornos en Perú, sobre la interoceánica, claro, sobre los fondos que pagó a la campaña de PPK. ¿Qué pasa si el procurador dice, no nos conviene, hay que procesarlo? Entonces, ¿cómo sabemos que no está protegiendo al presidente? Claro, es verdad. Los que no quieren que se conozca realmente toda la verdad y que no quieren que se investigue realmente este club de expresidentes, van a tratar de hacer lo indecible para impedir que Barata se acoja a la colaboración eficaz y pueda declarar todo lo que sabe. Pero acá el procurador goza de autonomía, tiene cierto margen de independencia y él puede tomar una decisión. Tenemos problemas reiterados con eso, ¿no? Sí, realmente continuos cambios. Hoy día se ha incorporado una procuradora más al equipo. Entonces, yo creo que eso ya se tiene que... el Estado tiene que definirse, el Poder Ejecutivo no debe intervenir bajo ningún punto de vista en la labor que realizan los procuradores. En la investigación que se siguió a Fujimori y Montesinos en la década por los delitos de corrupción de los 90, los procuradores trabajaron muy cerca a los fiscales, ellos nos apoyaban. Ahora están peleados. Y ahora hay un distanciamiento y eso justamente favorece a la corrupción. Acá lo importante es que la Fiscalía convoque a los procuradores, entren a un proceso de discusión, de deliberación y tengan un mismo discurso. Acá tenemos un solo enemigo en común. El único enemigo en común es la corrupción. Y acá tenemos que lograr llevar a proceso, a juzgamiento a todos los altos funcionarios del Estado que estuvieron involucrados en esta trama de corrupción. Correcto, pero es cierto que, bueno, y esto es un reclamo de algunos fiscales con los que yo he conversado, no voy a decir nombres porque no hace falta, pero ellos lo que dicen es los procuradores quieren hacer nuestro trabajo. Ellos se terminan metiendo en el ámbito de la investigación propiamente y ellos tienen otra razón de ser. La Procuraduría tiene que velar por los intereses del Estado, por la reparación civil, etcétera, y ellos a veces quieren entrar en el ámbito de la investigación propiamente. Entonces, por eso los fiscales se cierran y son reacios a compartir información con la Procuraduría porque tampoco les compete. Pero con el diálogo eso se puede disipar. Los fiscales coadyuvan, colaboran, aportan de manera sustantiva en el desarrollo de las investigaciones. Muchas veces presentan escritos y peticiones que son fundamentales e importantes para el avance de las investigaciones. Pero cada uno en su ámbito. Por supuesto. Los fiscales no son dueños de la verdad y no conocen totalmente los casos.
Y uno tiene que ser lo suficientemente modesto y con cierta humildad recibir las opiniones de todo el mundo. Yo acá creo que es conveniente que en un mismo bando deben estar en una misma línea los fiscales, los procuradores, la unidad de inteligencia financiera, el Congreso, la Contraloría General de la República, el mismo Poder Judicial. Hay que involucrar a todos, el sistema de defensa judicial del Estado. ¿Qué fue lo que se hizo de muy buena forma cuando usted estuvo en el Ministerio Público y contra la gran corrupción que hubo en la época de Fujimori, en este gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Eso es lo que se tiene que conseguir, un solo objetivo, tener un solo frente para lograr vencer a la corrupción. Si eso no se logra, es muy difícil acometer con éxito este gran reto que es investigar un caso tan complejo. La división la aplaude la corrupción. Así es, y no distraernos en temas secundarios y que no son de importancia. Acá el objetivo es uno, lograr llegar a la cabeza de quienes negociaron con Odebrecht, quienes recibieron sobornos, y la única forma son dos métodos. Uno, a través de la cooperación internacional, los tratados, a través de la información que proviene del exterior, y dos, a través de la colaboración eficaz. No se puede derrotar una estructura criminal tan grande como la de Odebrecht si no contamos con colaboradores eficaces. Eso es básico y fundamental. Y el principal colaborador eficaz que se requiere es Jorge Barata. Jorge Barata, pero no solamente ahí, en Brasil son 78 colaboradores eficaces. Hay una serie de información que la Fiscalía tiene que recabar. Cada colaborador eficaz tiene una sentencia y eso es lo que la Fiscalía ya debe contar dentro de su bagaje de documentos que sirvan de análisis. Hay que estudiar, por ejemplo, no se ha analizado lo que es el Departamento de Finanzas de Odebrecht. Analizaba al detalle todos los avances de las obras en los diferentes países donde Odebrecht actuaba y impulsaba la comisión de delitos. Esto es para recuperar las inversiones que ellos habían hecho, los sobornos que habían hecho, los aportes de campaña. Una vez que imponían cláusulas adendas para obtener ingresos ilícitos, esos ingresos ilícitos iban al Departamento de Operaciones. Se retroalimentaba. Se retroalimentaban. Eso, por ejemplo... Bueno, la Interoceánica tuvo 22 adendas. Exacto. Eso hay que investigar. Y Odebrecht sabe bien y no quiere admitir ningún acto de corrupción en el tema de la Interoceánica. En la Interoceánica sí, en cuanto al señor Toledo, pero en caso del gasoducto no. Porque todavía sabe bien, no. Porque la cláusula penal les puede causar grave perjuicio económico. Pero eso se está investigando, ¿no? Ese es el gran caso que hay en contra de Humala y Heredia, ¿no? Por lo que ahora los 3 millones y esto de lavado de activos. No es solamente el gran caso es la obra que ellos entregaban a cambio, porque Odebrecht te financiaba la campaña, pero después venía y te decía, ok, ahora me das lo que yo quiero. Y yo quiero el gasoducto. La corrupción no se agotaba. Y hay un montón de indicios que apuntan a que hubo hay cosas raras en la adjudicación del gasoducto, ¿no? Claro. No solamente en la adjudicación hay que investigar, sino sobre todo el proceso y el desarrollo de la obra. En las adendas, en la simulación de contratos, ahí es donde ellos ganaban. Ahí es el negocio para ellos. Y eso es lo fundamental. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos para conversar sobre qué puede hacerse en el caso de que el presidente de la República se vea involucrado en casos de corrupción. Volvemos con eso tras la pausa. Doctor Guillén, bienvenido de vuelta, y la gran pregunta es ¿qué puede hacerse si el presidente de la República está involucrado o contaminado por un acto de corrupción previo a que inicie su mandato? Verbigracia, la Interoceánica del Sur, que ya sabemos fue manchada por una coima de 20 millones que ya admitió Barata que le pagó a Jorge Toledo a través de las empresas de Joseph Mayman, dinero que termina en Ecoteva. Hay 2 casos abiertos en el Poder Judicial, el pedido de extradición de Toledo. Pedro Pablo Kuczynski cumplió un rol esencial en la adjudicación de esta obra que sabemos está viciada por la corrupción. Bueno, yo creo que la Fiscalía está facultada legalmente para iniciar una investigación preliminar por actos anteriores a la función como presidente de la República. Inclusive actualmente hay una investigación abierta al señor Pedro Pablo Kuczynski, sí. Y que inicialmente fue archivada por un fiscal provincial, pero el fiscal superior desaprobó ese archivo y la investigación está en curso. Considero que el presidente de la República le debe explicaciones al país. Hay muchos puntos por esclarecer
y sería conveniente que él se someta a las investigaciones que con absoluta imparcialidad y objetividad lleva adelante la Fiscalía. Ese es un reto. Y el Congreso para la de la República, digamos que es un ámbito más político y además es un espacio controlado por la oposición al presidente. Sin embargo, la comisión Lavallato que preside Rosa Bartra me parece que ha hecho hasta ahora un trabajo prudente y al margen de las discrepancias políticas que puedan haber, ¿usted cree que el presidente deba responder ante esa comisión? Yo he opinado anteriormente que el presidente debería recibir a la comisión. Yo creo que si quiere usted en una audiencia pública y esclarecer los puntos que resulten pertinentes, el presidente no se puede negar a la transparencia, a una diligencia que busque aclarar algunos puntos que están oscuros. No es verosímil que el señor Alejandro Toledo, él solo, pueda haber llevado adelante todo este proceso de la interoceánica sin los aportes de terceros. El señor Kuczynski, como presidente de Proinversión, él ha conocido al detalle cómo se ha desenvuelto todo este, a pesar de la oposición de la Contraloría General de la República, cómo se desarrolló todo este procedimiento de adjudicación de la interoceánica. No, y ha tenido algunas participaciones cuestionables, como levantar el SNIP del proyecto, viabilizarlo de esta forma, para que sea aprobado con mayor facilidad. Además, no firma la resolución, lo deja a Mariano Sota Nadal para firmarla y se va del país, algo que es raro. Permite que el techo de endeudamiento de 1% del PBI se amplíe. Se exime, ¿no?, de las responsabilidades judiciales que tenía con el Estado, que era un impedimento para que ellas participen en las licitaciones, con una serie de leyes que las favorecen. Entonces, todo eso hay que ponerlo en contexto y ver qué es lo que tiene que decir al respecto, ¿no? Esas interrogantes y otras, como usted lo ha planteado, el presidente está en la obligación de responder. No puede permanecer esto en silencio y no se puede esperar hasta el 2021 para que exista una respuesta cabal en relación a esas preguntas. Yo creo que el presidente le debe una explicación al país y se tiene que aclarar todo esto, sobre todo teniendo en cuenta las últimas declaraciones de Marcelo Odebrecht, que complican aún más el panorama. Ahora bien, el fujimorismo quiere aprovechar esto políticamente para obtener algún tipo de rédito. Acá lo que se quiere de alguna forma es imponer un pacto de impunidad, ¿no? Se quiere imponer eso diciendo, bueno, acá se quiere dinamitar la investigación que está realizando la Fiscalía para impedir de cualquier manera que continúe con las investigaciones, porque la Fiscalía ha tenido muchos errores, pero sin embargo ahora parece que ha encontrado ya el camino correcto. Y el camino correcto es lograr que Barata y Odebrecht y otros ejecutivos brasileños de Odebrecht brinden su colaboración a las investigaciones que viene realizando la Fiscalía peruana. Segundo punto, ha logrado establecer un trato, una comunicación fluida con los fiscales o los procuradores brasileños. Tiene abierta una línea de comunicación muy importante con las oficinas que tuvo Odebrecht en Suiza. Esto es este departamento de sobornos a cargo de Miglacio, que está sometido a colaboración eficaz en Suiza. Tiene aportes de parte de Estados Unidos. En consecuencia, la Fiscalía ya viene amalgando una estructura de investigación, un plan de trabajo que puede dar rédito en el futuro. Y es por eso que viene esta arremetida de parte del fujimorismo con la finalidad de impedir que la Fiscalía ahonde las investigaciones, y es por eso que se ha presentado esta denuncia constitucional contra el doctor Pablo Sánchez Velarde. Y creo que también Jenny Vilcatoma ha denunciado al propio fiscal Hamilton Castro, ¿no?, recientemente. Bueno, ha anunciado que está preparando una denuncia penal. Ella también ha denunciado al fiscal de la Nación y parece que va a denunciar a Hamilton Castro. Lo que aduce, al menos la primera acusación constitucional que formula Daniel Salaverry en el Congreso y que es respaldada por la bancada de Fuerza Popular, efectivamente, es que no se estaba investigando a las empresas consorciadas. Más específicamente se refiere a Graña y Montero, que ahora sabemos, fruto de lo que ha trascendido de las últimas declaraciones de Marcelo Odebrecht en Curitiba, que Graña y Montero gozaba de una relación especial
con Odebrecht. Y lo que reclama el fujimorismo es que a Graña y Montero no se le toca. Pero dicen que el fiscal de la Nación sí ha intervenido, por ejemplo, en el caso de Joaquín Ramírez, cuando la fiscal Sara Vidal archivó de una manera sospechosa este caso. El fiscal de la Nación observó esto, dejó sin efecto su nombramiento, elevó a la fiscal Elizabeth Peralta y el caso se reabre por crimen organizado. Entonces lo que dice el fujimorismo es por qué en el caso de Joaquín Ramírez el fiscal de la Nación sí se preocupa de corregir el rumbo equívoco de la investigación y en el caso de Graña y Montero no lo hace y nadie los investiga y no pasa nada y no están satisfechos con las explicaciones que ha dado Hamilton Castro de que todavía se encuentra en un proceso de corroboración de la información que ha dado Jorge Barata en el pedido de prisión preventiva de Alejandro Toledo. Se dan a conocer estas declaraciones de Jorge Barata en el que él dice que las empresas consorciadas sí sabían que ellos pagaban coimas y que además sabían que les correspondía pagar también su porcentaje de ellas. Lo que pasa que en el caso del señor Joaquín Ramírez realmente no hubo una investigación por parte de la Fiscalía. Fue un desastre y era inevitable que la señora fiscal superior declarara nula esa disposición de archivo que había emitido la fiscal Sara Vidal. Ni siquiera se había cumplido con lo mínimo, que era llevar adelante una pericia contable, una auditoría de las empresas del señor Joaquín Ramírez, que extrañamente... Los peritajes estaban más avanzados de lo que ella le dijo, además al fiscal de la Nación le mintió, le dijo que estaban al 10% y en realidad estaban al 50%. Y además resulta extraño que apenas iniciada la investigación, resulta que se perdieron la información contable de sus empresas en un accidente, en un percance. Se quemaron, se prendieron en llamas, hubo un incendio. Entonces, eso fue una burla. Entonces, sí o sí, esa investigación se tenía que reabrir. Entonces, lo único... Y esta no es una decisión del fiscal de la Nación, sino que es una decisión de una fiscal superior, que además ha declarado que es una decisión independiente, autónoma de su despacho, en la cual no ha tenido ninguna injerencia, ninguna autoridad superior. O sea, simplemente se acogió el pedido de la Procuraduría y se eleva a la fiscal que decide dar por fundada el pedido del procurador y reabre el caso bajo crimen organizado. O sea, ahí no tuvo nada que ver el fiscal Sánchez, o sea, pero lo que sí hizo fue dejar sin efecto el nombramiento de esta fiscal y la devuelve a la fiscalía de donde había venido y la saca de lavado de activos, ¿no? Porque era un error de la fiscalía encargarle un caso tan importante a una fiscal que no tiene la experiencia y ni siquiera ella es una fiscal provisional. Exacto. Entonces, a mí, existiendo tantos fiscales titulares en la especialidad de lavado de activos, ese caso debió ser asignado hace mucho tiempo. Pero por eso, el fiscal de la Nación sí se preocupó por corregir esto. En el caso de Odebrecht es un caso muy complejo, ¿no es cierto? Y las explicaciones que ha dado Hamilton Castro es que están en un proceso de corroboración de lo que ha dicho Jorge Barata respecto de las empresas consorciadas, especialmente Graña y Montero, y que no han incluido todavía estas empresas consorciadas en la acusación fiscal porque están evaluando la información financiera que hay en el consorcio, etcétera, para determinar el grado de responsabilidad que tienen y si es que efectivamente ha sido así como ha dicho Jorge Barata. Pero el fujimorismo está presionando porque sienten que no se está haciendo justicia y que se está protegiendo a las empresas consorciadas. Bueno, el señor fiscal de la Nación y el fiscal a cargo del caso han dicho que sí se está investigando, pero acá lo claro es que... Pero al día siguiente salió Graña y dijo, no nos están investigando. ¿Eh? Lo cierto es que acá, estando las versiones del señor Barata y de Marcelo Odebrecht, los ejecutivos, el señor Graña, creo que José Graña, que es creo que el presidente y directorio de Graña y Montero, debe ser ya sometido a una investigación formal. No se puede esperar más. Y esta fase de corroboración no puede demorar tanto tiempo. En consecuencia, estando a la versión coincidente de Barata con Odebrecht, en el sentido de que la empresa Graña y Montero conocía al detalle de estas actividades delictivas que realizaba Odebrecht, de sobornos a altas autoridades para la adjudicación de obras, y eso se vio reflejado en la distribución de utilidades que al final se hacía, donde se le asignaba mayor monto a Odebrecht porque había tenido ese riesgo. Y está en los contratos, además. Está en los contratos. En consecuencia, la Fiscalía no puede demorar un día más una postura y una decisión en relación a esto. Está escrito de una manera en la que no se evidencia la realidad, pero si lo ponemos en el contexto de la realidad y de los sobornos y de la corrupción, se entiende pues que esa cláusula del contrato se refería a que el riesgo era que estaban poniendo la plata para el soborno.
Acá hay que distinguir que quienes tienen que responder penalmente de manera individual son los ejecutivos de la empresa Graña Montero. Eso es importante. Eso es también, importante. Porque se ha incluido a la empresa, o sea, Graña Montero, y es importante. La empresa no va a la cárcel. Tiene 30.000 trabajadores. La empresa Graña Montero es una constructora importante de nuestro país y digamos, eso puede representar un problema, sobre todo en la necesidad que estamos ahora de generar grandes proyectos de infraestructura en nuestro país. No solo Graña Montero, varias otras, JJ Camete, etcétera, todos hicieron negocios con Odebrecht. Ninguna va a poder participar en ninguna licitación pública. En el marco de la tan ansiada reconstrucción con cambios que se está ahora necesitando a gritos en el norte de nuestro país y en toda la costa afectada por el fenómeno del Niño Costero, esto puede generar un problema, ¿no? Y un problema para ciudadanos peruanos, trabajadores, personas que han brindado servicios a través de diferentes empresas, negocios que han querido sacar para darle soporte a empresas constructoras de gran envergadura, todo paralizado. Eso tiene un impacto negativo. ¿Por qué? Porque políticamente se ha querido presionar, incluyéndolas en el decreto de urgencia 003, para impedir de que estas empresas puedan contratar o mover sus activos o tener cualquier tipo de reacción para de repente no quebrar, ¿no? Pero parece que eso también está complicado. Sí, pero eso no es óbice para que enfaticemos en el sentido que los ejecutivos de estas empresas que tuvieron participación en conductas delictivas tienen que responder penalmente. Que respondan, pero independientemente de la empresa. Toda la empresa de construcción toda la empresa no se ve afectada. Quienes responden penalmente no es la persona jurídica, sino es la persona individual. Ellos, la persona natural, ellos tienen que ser sometidos a proceso. En todo caso, se aplica el artículo 105 del Código Penal a las resultas del proceso. Inicialmente ya varias empresas están siendo comprendidas como terceros civilmente responsables a pedido de los procuradores anticorrupción en los procesos que se vienen iniciando por estos temas de corrupción. Acá lo importante es que tengamos en claro que no podemos dejar también en la impunidad las conductas delictivas que pudieron tener y pudieron haber llevado a cabo estos ejecutivos de las empresas consorciadas con la empresa Odebrecht. Eso está claro, y la Fiscalía tiene que tomar una postura, una decisión. Acá lo importante es que vayamos a ubicar a las cabezas de la corrupción. Acá hay un club de expresidentes que han delinquido y que tienen que responder. Y no nos podemos estar distrayendo en otros temas que nos van a distraer, lo cual es el objetivo fundamental acá. Acá lo que se tiene que hacer es desbaratar toda esta inmensa red de corrupción que obtuvo ingresos millonarios con conductas delictivas. Desbaratar. Desbaratar, disolver no. Hay que desarticular estas organizaciones que han actuado acá en el país. Odebrecht actuó acá como en territorio comanche. Todo se le facilitó, hicieron lo que le da la gana. 3 gobiernos. Sí, y eso es una vergüenza nacional. Tenemos que corregirlo ya. Y caiga quien caiga, ¿no? Exacto, caiga quien caiga. Muchas gracias por haber estado aquí, doctor Guillén. Un placer conversar con ustedes, como siempre, y muy esclarecedoras sus explicaciones sobre lo que va a pasar ahora con la posibilidad de que sea excluido de la acusación fiscal Jorge Barata para que pueda brindar información valiosa a la Fiscalía. Es un proceso que debe hacerse de esta forma, entonces el juez Richard Concepción Carguancho está en lo correcto de exigir que ese trámite se haga como se debe. Gracias por haber estado aquí. Volvemos.